Esta tarde viene de la mano del apóstol Pedro. El apóstol Pedro nos va a dar estos 4 consejos para que la iglesia tenga un final feliz. Ese es el nombre de este tema para esta tarde, los 4 consejos para que la iglesia tenga un final feliz. Y si todos vamos a nuestra Biblia para leer la lectura base está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 al 11. Yo voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. En su pantalla tiene la Reina Valera. Dice la Biblia: así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna, y por medio de Cristo Jesús, entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Palabra de Dios, hermanos. Este es el tema, los 4 consejos para que la iglesia, nosotros personalmente, tengamos un final feliz. El objetivo de este mensaje, de este sermón, es vivir una vida, o mejor dicho, que la iglesia viva una vida dependiente total de Dios. Humillarnos delante de Él, confiando plenamente al entregarle nuestras cargas a Él, manteniéndonos firmes contra las acechanzas del diablo y permanecer siempre sobrios y vigilantes en todo el tiempo para honrar a Dios y perseverar fielmente hasta el fin. Ese es el objetivo del sermón. Y hermanos, estos son los 4 consejos que vienen de parte de Pedro. Estoy seguro que a todos aquí nos gustan los finales felices. A la mayoría de nosotros nos gustan los finales felices, ya sea que lo veamos en una película de amor, en una película de comedia, de acción, que lo leamos en un libro, en una revista, que pase un final feliz, una graduación, o que alguien se gradúe de doctor, un familiar nuestro. Todos esos finales felices nos agradan a nosotros. Incluso si nosotros vivimos un final feliz, si lo vivimos en nuestra propia vida, también nos agrada. A nuestro apóstol Pedro le interesaba darnos este consejo para que toda la iglesia tenga un final feliz. Pedro dijo que estos cristianos necesitaban hacer 4 cosas para tener un final feliz. Hacer las mismas 4 cosas, hermanos, nos va a llevar a tener un final feliz sobre nuestras propias historias de vida. ¿Cuáles son estas 4 cosas? Lo podemos ver ahí en pantalla. La primera es humillarse delante de Dios. Humillarse delante de Dios. Dice el versículo 6, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. La palabra humillación, hermanos, proviene de la palabra humildad. Humildad. ¿Y qué es la humildad? En palabras llanas, en palabras potables, la humildad es ver a los demás como superiores. Es ser humilde y ser sumiso, y la humildad también significa ser obedientes. Ahora, ¿qué es lo contrario a este concepto de humildad? ¿Qué es lo contrario a este concepto que es la humildad, que es la humillación? Esto es aquel o aquella que está viviendo a su manera. Esto es aquel o aquella que quiere caminar y hacer lo suyo y hacer caso omiso de lo que los demás dicen, inclusive de lo que la palabra de Dios dice. La humildad, hermanos, nos llevará a aceptar la voluntad de Dios y a vivir con fe
y obediencia. Y antes de continuar con esto, hermanos, quiero compartirles una frase que escuché de un gran predicador. La frase dice: todo lo que Dios hace es bueno. Amén. Todo lo que Dios hace es bueno y todo lo que Dios permite es necesario. ¿Por qué? Dice en Primera de Timoteo 4:4, Primera de Timoteo 4:4 dice: ya que todo lo que Dios creó es bueno, no deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud. Recibirlo con gratitud. Ahora la pregunta que nos podemos hacer ¿es siempre bueno todo lo que Dios hace, hermanos? ¿Es siempre bueno todo lo que Dios hace? Así es, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque si creemos que Dios es Dios y si creemos que todo lo que pasa Dios lo permite, lo que tenemos que hacer, hermanos, es que tenemos que aceptar su voluntad, independientemente de que si estamos pasando por situaciones difíciles o situaciones de alegría. Algunos nos podremos preguntar como humanos, ¿cómo entender lo que Dios piensa? ¿Cómo entender lo que Dios piensa? Y si usted es de esos, como yo, que a veces intento de entender lo que Dios piensa, el libro de Isaías, en Isaías 55, versículo 8 y 9, nos da una respuesta para aquellos que nos preguntamos cómo entender el pensamiento divino de un ser divino como lo es Dios. Y pues caemos en piedra, ¿verdad? Nos pegamos duro. ¿Por qué? Aquí está la respuesta, dice el versículo 8: mas mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. ¿Qué indica este concepto, hermanos? Que la forma en la que yo pienso, que en la forma en la que yo razono, que en la forma en la que yo desarrollo mi convicción, no siempre es la misma forma en la que Dios piensa. Ya vimos lo que dice un gran predicador, que todo lo que Dios hace es bueno y todo lo que Dios permite es necesario. Ya vimos lo que dice Timoteo, ya vimos lo que dice Isaías, pero hay una frase popular entre nosotros que dice que todo aquel que escucha consejo llega viejo. Todo aquel que escucha consejo llega viejo. Y no sé si a ustedes, cuando estábamos en nuestros países latinoamericanos, escuchábamos decir frases de nuestros abuelos y de nuestras abuelas, a lo mejor y que por ejemplo, para mí no daban sentido, porque empezar no era ni cristiano, ¿verdad? En aquellos tiempos. Pero mi abuelita siempre decía una frase que ahora la comprendo. Mi abuelita siempre decía, para una situación como las que les decía, que podría ser de peligro o de una tragedia o de alegría, ella siempre decía, solo Dios sabe por qué pasan las cosas. Y es cierto, solamente Dios sabe por qué pasan las cosas. No sé si mi abuelita leyó Primera de Pedro 5, pero es cierto, todo pasa porque Dios lo permite, ¿verdad? Y lo hemos visto en la Biblia. Entonces, hermanos, humillarnos delante de Dios quiere decir que tenemos que aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Puede que no nos esté agradando lo que nos está pasando. Estamos pasando por tribulación, nuestra fe está débil. No me gusta la forma en la que yo estoy viviendo mi cristianismo. Los primeros cristianos, hermanos, también tuvieron sus batallas. Ellos eran perseguidos, los estaban persiguiendo los romanos. Pero sin embargo, ellos tuvieron que aceptar lo que estaba sucediendo en ese momento como voluntad de Dios. Y para cerrar este punto, el punto número 1 de humillarnos delante de Dios, vamos a Proverbios capítulo 3, versículo 34, hermanos.
Si alguien de nosotros está pasando por tribulaciones, el Señor nos dice esto. Dice, Proverbios capítulo 3, versículo 34. El Señor se burla de los burlones, pero muestra su bondad a los humildes. El Señor se burla de los burlones, pero muestra su bondad a aquellos como este hombre muestra humildad. Ese es el primer punto, hermanos. Pasemos al segundo punto, que es que debemos de echar nuestras ansiedades a Dios. Los cristianos, hermanos, como les decía en el punto número 1, los cristianos del primer siglo, ellos estaban preocupados. La persecución y el sufrimiento era algo que lo vivían día con día, minuto a minuto. Y eso es suficiente para preocupar y angustiar a cualquier persona. Pero ¿qué debían de hacer ellos, hermanos? Dice el versículo 7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuidará de ustedes. Da dos palabras claves, la preocupación y la ansiedad. Esas dos palabras, hermanos, es una forma de orgullo. Sí, lo es. Es orgullo. La preocupación y la ansiedad es orgullo. ¿Por qué? Porque implica tomar las preocupaciones sobre uno mismo en lugar de ¿qué? De dejárselas a Dios. Las queremos cargar nosotros, no se las queremos entregar a Dios. Y eso es orgullo, y el orgullo es una forma de pecar también. Los creyentes podían confiar en Dios porque como su Padre que Él es, hermanos, siempre se va a preocupar por nuestro bienestar. Dios se preocupa por todo lo que nos pasa. En la medida, hermanos, de que realmente creamos que humillarnos y dejarle todo a Dios, todas nuestras cargas a Dios, en la medida de que creamos esto, de confiarle todo a Dios, vamos a ser más felices, nos va a llevar a una felicidad. Sin embargo, hermanos, a muchos nos cuesta, honestamente a muchos nos cuesta dejarle nuestras cargas a Dios o dejarle nuestras cargas a un hermano si estoy pasando por una situación familiar, matrimonial, espiritual. No nos acercamos al hermano, míreme hermano, yo estoy pasando con esto, con mi matrimonio, ayúdeme. Nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta, hermanos? ¿Por qué nos cuesta? Debido a nuestro pasado. Muchos no queremos dejar nuestro pasado y lo veíamos en las clases. Debido a nuestro pasado, puede que nos cueste creer que alguien que realmente esté preocupado por mí, que un hermano realmente esté preocupado por mí, o peor aún, podamos creer nosotros como hijos de Dios, creer que realmente Dios no se preocupa por nosotros. Y eso es orgullo y más bien eso es preocupación y ansiedad. Eso lleva al orgullo, hermanos. Entonces es por cuestión de nuestro pasado. Quizás en el pasado, hermanos, nosotros si no nos preocupamos, decíamos, ¿verdad? Si no nos preocupamos por nosotros mismos, podemos pensar, pues ¿quién más se va a preocupar por nuestros problemas? ¿A quién más le va a importar? Pero esto es orgullo y falta de humildad. Entonces, ¿por qué ser humildes, hermanos? Porque la mano de Dios es poderosa. Hay que ser humildes porque Dios es poderoso y Él siempre está al pendiente de hacernos felices. ¿Por qué dejarle todos nuestros problemas al Señor? Porque Dios se preocupa por nosotros y porque tenemos un Padre celestial amoroso, misericordioso y cuidador que siempre desea ayudar. Pasemos al punto número 3, hermanos, que es ser sobrios y velar. Ser sobrios y velar está en el versículo 8, dice la Biblia: estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué sugiere esto, hermanos? Esto sugiere que tenemos que ser serios en nuestro cristianismo, cuidadosos y estar alerta. ¿Por qué? Por causa de nuestro adversario, el diablo. Él siempre está buscando a quién atacar. Aquí aprendemos que está constantemente tratando de tentar a las personas a pecar y llevarlas con él al infierno. Vemos que el diablo siempre usa
los problemas de la vida, en los económicos, matrimoniales, espirituales. ¿Para qué? Para arrastrarnos con él a un lugar que él ya está predestinado, que es el infierno. Aquí el diablo a los primeros cristianos, hermanos, les introduce esta idea. Ustedes han sido, les dice el diablo, ustedes han sido perseguidos por siglos, han sido perseguidos por creer y confiar en Jesucristo. ¿No creen que ya es hora de que abandonen su fe? ¿No creen que ya es hora de que nieguen a Dios? El diablo los estaba empujando a apostatar, a abandonar su fe de estos primeros cristianos. Pero gracias a estos primeros cristianos, la fe sigue, la muestra la Biblia, Hermanos, aquí veamos la imagen. Dicen, cuídense de su enemigo el diablo. Los leones. Pedro compara al diablo como un león rugiente. ¿A quién atacan los leones? Principalmente los leones atacan a aquellos animalitos que están débiles, aquellos animalitos que son vulnerables, que están solos, aquellos animalitos que no están en comunión con otros. Siempre van a estar atacando a aquel que está solito y enfermo. Sobre esos van a ir los leones, ¿verdad? Entonces, estén alerta y vigilantes, hermanos. Santiago nos dice en Santiago capítulo 4 versículo 7. Dice Santiago capítulo 4 versículo 7. Así que humíllense delante de Dios. Ya vimos lo que es humillarnos. Así que humíllense delante de Dios. Resistan al diablo. ¿Y qué va a pasar? El diablo se va a alejar. Y el diablo huirá de ustedes. Tenemos que humillarnos primero, poner todas nuestras cargas sobre Dios, dejar nuestro orgullo, resistir al diablo para que ¿qué? Se aleje de nosotros. Es como cuando te viene correteando un perro y tú agarras una tierra de brazos y se va a espantar, se va a ir. Hay que resistir. Pero si viene el perro y yo corro para allá, pues va a ir atrás de mí. Así es el diablo, hermanos. Así es el diablo. Con este punto de Santiago, capítulo 4, versículo 7, pasamos al último punto, que es resistir al diablo. Resistir al diablo. ¿Qué quiere decir resistir al diablo? Aquí Pedro probablemente quiso decir no dejar que el diablo tenga éxito en nosotros, en nuestro cristianismo. Eso es lo que quiere el diablo, lo mencionamos en las clases, dividir la iglesia, alejarte de Dios, apostatar, negar tu fe, abandonar tu fe, no congregarte, términos muchos, hermanos, eso es lo que quiere. Pero en el versículo 9 de la lectura base dice, manténganse firmes contra él, sean fuertes en su fe, recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. A lo mejor yo ahorita estoy bien campante, decimos en México, viviendo mi cristianismo feliz, donde todo es amor, alegría, comunión, pero alguno de ustedes está pasando por persecución, como estos primeros cristianos. Alguno de ustedes está pasando por un pecado que puede ser la lujuria, la pornografía, las drogas, el alcohol, el viejo hombre. En las mujeres puede ser la vanidad, etcétera, ¿verdad? Déjenle las preocupaciones a Dios y Él se va a encargar. Con ayuda de Dios se va a encargar de que ese pecado sea perdonado, de que nosotros nos mantengamos firmes en la fe. ¿Por qué? Porque todos vamos a pasar por lo mismo. Dice que nuestra familia de creyentes en todo el mundo está pasando por lo mismito. Entonces, estas preguntas son para que mediten, hermanos. ¿Sería difícil para ustedes ser fiel si hacerlo le costara su trabajo, su libertad o incluso su vida? Los primeros cristianos murieron
por ser fieles a Dios, por ser fiel a Cristo. Otra pregunta para que mediten, hermanos. ¿Qué tan fuerte está su fe el día de hoy? Porque estamos vivos hoy. ¿Qué tan fuerte es su fe el día de hoy? Si viene el león rugiente, ¿va a dejar que se lo coma? ¿O va a ser fuerte y va a resistir? Mediten en eso, hermanos. Mediten en lo que les está pasando el día de hoy. La forma en cómo actúa en los días lindos, en los días soleados, como hoy que estamos sudando y ya extrañábamos este calorcito, no determina esta pregunta. No determina qué tan fuerte es mi fe, sino la forma en la que vivimos en los días grises, en los días de persecución, en los días oscuros, en los días en los que el diablo nos está tentando. Eso es lo que nos hace fuerte en nuestra fe. Cualquiera que sea la persecución, hermanos, que esté viviendo, cualquiera que sea el problema, cualquier que sea la provocación o tentación, no se rinda jamás, hermanos. Manténgase firme en su fe. Y ya para ir concluyendo, hermanos, decíamos que estos son los 4 consejos para tener un final feliz. Humillarse delante de Dios, echar toda la ansiedad sobre Dios, ser sobrios y velar, resistir al diablo. ¿Qué va a pasar si lo hacemos, hermanos? ¿Qué va a pasar si lo hacemos? ¿Vamos a tener éxito? ¿Qué va a pasar si lo hacemos? La misma Biblia nos dice. Vamos a la Biblia en la lectura base, ahora en el versículo 10. A mediados del versículo 10 dice, ahí nos dice el resultado, dice, entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará. ¿Quién? Dios. Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. ¿Lo creen, hermanos? Sean fuertes, hermanos. Sean fuertes. Estos son 4 consejos para que la iglesia tenga un final feliz de parte de Dios. Ahora, veamos un ejemplo. Alguien que haya cumplido con estas 4 características, alguien que haya sido fuerte, se humilló, fue sobrio y veló, que echó todas sus ansiedades y que permaneció firme ante el diablo. Tenemos la historia de nuestro buen amigo Job, un libro bien conocido. Se dice que el libro de Job es el más antiguo de toda la Biblia. Y vean cómo es que en Primera de Pedro hace relación con todo lo que hemos estado diciendo. Veamos aquí este punto. Job, al igual que los consejos que da Pedro, podemos ver que se humilló ante Dios. Al final de su prueba, todos conocen el libro de Job, ¿verdad? ¿Quién lo ha leído? ¿Todos lo han leído completo? Amén, amén. Al final de su prueba, Job reconoce la grandeza de Dios y su propia pequeñez. Veamos en Job 42, 5 y 6 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento. Job no tenía el privilegio de ver a Dios. Lo pudo ver hasta su último capítulo, hasta su capítulo 42. Dice la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios. Y Job, por su santidad, lo pudo ver. Él no se justificó, sino que se rindió totalmente a Dios. Hay otro versículo en Mateo 8:5, creo que dice, más bienaventurados los de limpio corazón, porque ¿qué? Ellos van a ver a Dios. Ellos van a ver a Dios.
Job, hermanos, también puso sus ansiedades sobre Dios. Durante todo el libro de Job, él derrama su alma capítulo tras capítulo, desde el primero hasta el 42. Bueno, hasta el 41. Durante todo el libro, él derrama su alma ante Dios y no ocultó su dolor, sino que lo expresó. Dice Job 10:1, derramo delante de él mi queja. Derramo delante de él mi queja. Él, aunque sufrió, hermanos, él sufrió intensamente, lo podemos ver, perdió a sus amigos, afortunado perdió a su esposa, pero después, no, perdió a su esposa, a su familia, a sus becerritos, perdió todo, ¿verdad? Pero él llevó las cargas a Dios, sino al mundo, ¿verdad? Ahora el tercer punto es que Job fue sobrio y veló. Job se mantuvo firme espiritualmente, aun cuando todo estaba en su contra. Dice Job, capítulo 1, versículo 22. Una característica de Job es que, dice la Biblia, que en todo esto, todo lo que le pasó, sus amigos se alejaron. La esposa le decía, maldice a Dios, aléjate de él. Niega tu fe. Muérete. Dice la Biblia que en todo esto Job no pecó. En todo esto Job no pecó. Él no permitió que el dolor lo llevara a pecar o a apartarse completamente. Lo que el diablo quiere, que nosotros apostatemos de nuestra fe. En este último punto también Job resistió al diablo. Aunque Satanás lo atacó directamente, hermanos, Job nunca negó a Dios. Vemos en Job 2:10 dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Solamente vamos a recibir el bien? Tenemos que recibir las dos cosas, porque es que la voluntad de Dios, Él tiene un propósito para nuestra vida. Él resistió la tentación de maldecir a Dios como el enemigo quería. Dios solo no levantó a Job, sino que le dio más de lo que tenía. No sé en qué capítulo de su vida usted esté, hermano. Si en el 1, en el 10, en el 15. Si usted se fija en el libro de Job, Job tiene 42 capítulos. Fue hasta el capítulo 42 cuando Job recibió paz, recibió tranquilidad. Dice Job 42:12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Mi fe está fuerte para llegar a mis últimos días sin negar a Dios. Mi fe está fuerte para llevar un cristianismo, para recibir la corona de la vida, para recibir la victoria. ¿Qué tan fuerte está mi fe el día de hoy? Él recuperó bendición, honra y una relación más profunda con Dios. Si nosotros hacemos estas 4 cosas, decía el consejo secular que el que escucha consejo llega viejo, pero Pedro nos dice que si aplicamos estos 4 consejos tendremos victoria. Job es una prueba viviente de que la humillación trae restauración, hermanos, de que entregar la ansiedad a Dios nos va a traer paz, de que velar evita caer y que resistir al enemigo nos va a traer victoria, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Este fue el tema, los 4 consejos para que la iglesia tenga un final feliz. Dios les bendiga.